Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a aprender cómo crear lo que son tablas y manipularlas dentro de lo que es el ambiente de SQL Server. Entonces vamos a repasar los conceptos de DDL, Data Definition Language, y DML, Data Manipulation Language. Ya cuando uno abre Microsoft SQL Server Management, van a observar una ventana como esta. Entonces nada, básicamente lo que vamos a hacer es trabajar sobre esto que dice bases de datos. Si uno pincha aquí donde está el más, van a aparecer las bases de datos que tienen disponibles. Para este caso particular vamos a crear una base de datos nueva. Damos clic derecho acá, nueva base de datos, y le colocamos un nombre, puede ser database, así. Y acá simplemente vamos a dejar al propietario predeterminado, que es el usuario que está trabajando en lo que es la base de datos. Acá en opciones pueden modificar algunas cosas respecto a lo que son estructuras de seguridad y estados de la base de datos, pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Simplemente vamos a darle clic aquí donde dice aceptar, y ahí, como ven, ya aparece nuestra base de datos. Ahora, si pinchamos acá, vemos que hay diferentes cosas que uno puede crear, entre ellas lo que son tablas, lo que son vistas, y bueno, también se pueden crear recursos externos, programaciones, triggers, seguridad, entre otras cosas. Vamos a trabajar sobre el caso que estuvimos analizando en el caso de Postgre. Entonces nada, vamos a crear unas tablas. En este caso, para hacer eso, se posicionan sobre la base de datos, dan clic derecho y pueden básicamente dar nueva consulta, o simplemente pueden, en vez de eso, se paran sobre la base de datos y escriben aquí, o bueno, le dan clic acá donde dice nueva consulta. Ya. Luego de que estén ahí pueden crear las tablas. Para eso voy a utilizar algo que ya hicimos, que era crear tres tablas, una que se llamaba agentes, otra que se llama clientes y otra que se llama customers, ¿ya? Que son estos comandos que ya vimos y que ya seguramente recuerdan. Y bueno, pues nada, acá los copiamos. El punto y coma es importante para indicar que se acaba esa sentencia y viene otra, ¿ya? Entonces ahí, como ven, creamos las tres tablas, una que se llama customers, agentes y calls. Ahora, si ejecutamos eso, debería aparecer aquí que los comandos se ejecutaron de forma correcta. Ya, si nosotros vamos y miramos a ver si realmente nuestra tabla está dentro de nuestra base de datos, vamos a dar clic aquí donde dice tablas y luego donde dice tablas del sistema. Y ahí deberían aparecer lo que son las diferentes tablas. Si no aparecen, pues simplemente le vamos a dar clic aquí donde dice actualizar, clic derecho, actualizar. Y ahí, como ven, en tablas ya aparecen nuestras tres tablas, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles cómo se pueden llenar estas tablas, ¿ya? Se pueden llenar de varias formas. Una forma sería utilizar un comando como este. Voy a mostrarles, aquí lo tenía. Ya, una forma de utilizando comandos simplemente es, primero, habría que vaciar la tabla, ¿ya? Para eso se hace el comando truncate, el nombre de la tabla, y aquí simplemente especificas qué tabla quieres vaciar. Este go es un comando para decir que lo aplique. Luego vendrá una fase 2 donde aquí básicamente van a insertar en la tabla los registros. En este caso sería bulk insert, la base de datos sería DBO, el nombre de la tabla de agentes. Luego especifican la ruta donde está el archivo que va a llenar esa tabla. Y acá con el comando with se especifican las propiedades que quieres colocar a la hora de llenar la tabla. Entonces acá, por ejemplo, le dices que la primera fila de datos va a estar en la segunda posición. Eso evita que lea como dato la primera columna o las primeras columnas, ¿ya? Bueno, las columnas de fondo. El cell terminator representa lo que es el separador de columna. El row terminator es para especificar cómo terminan las filas. Usualmente significa este n, backslash n significa new line, y cuando colocan backslash rn es porque básicamente significa final de row y final de línea, ¿ya? Pueden probarlo con las dos, igual puede que les funcione con una o con ambas, no debe haber problema con eso. Después acá estos son lo que es el batch size, esto no voy a activar porque esto es para especificar de a cuántas filas va a ir subiendo dentro de la memoria. Y el max error es la cantidad de filas que no pueda subir, es decir, la cantidad máxima de errores que va a soportar al hacer el proceso. Serían 2. Acá en Go es para activar eso.
Ahí entonces se supone que deberían salir lo que son las filas dentro de la tabla, ¿ya? Y ahora, bueno, si uno ejecuta esto, debería resolver el problema, ¿ya? Entonces en este caso, esa sería una forma de hacerlo, pero no lo vamos a hacer así, sino que le voy a enseñar a utilizar el editor. Esta era otra forma para que más o menos supieran cómo hacerlo. Ahora, me sale 0 filas afectadas porque yo no tengo los permisos, no le activé los permisos para que pudiera leer en esta ruta, ¿no? Para poder activar esos permisos hay que irse al shell o activarlo desde aquí de la base de datos. Pero eso no lo vamos a hacer para no complicarnos, ¿ya? Entonces, una forma mucho más sencilla es simplemente pararse sobre la base de datos, dar clic derecho, luego aquí donde dice tareas, y en importar datos. Entonces ahí en importar datos va a salir un asistente que te va a ayudar para hacer el proceso de importación. Acá tienes que especificar de dónde es el origen de datos, en mi caso es un archivo plano, por eso selecciono Flat File Source. Luego de eso te va a especificar qué tabla quieres subir. Bueno, en mi caso yo voy a subir una tabla que se llama agentes primero. Ya la seleccionamos, acá especificamos lo que son columnas, propiedades avanzadas, vista previa. Y acá, nada, damos en Next. Bien, luego de eso nos va a salir hacia dónde quieres exportar o enviar los datos. En mi caso, hay que seleccionar esto, que significa Microsoft OLEDB Provider for SQL Server, que es la base de datos que yo tengo activa. En mi caso acá puedo elegir la que yo quiera. Yo en este caso estoy trabajando con esta, así que nada, le damos clic ahí, Next. Y luego aquí él va a especificar dónde va a mandar la base de datos. En este caso a la base de datos DBO Agents, ¿ya? Entonces acá podemos editar lo que son asignaciones, podemos definir si es que aceptamos nulos o no. Como esta es una llave primaria, no lo acepta. Y el tamaño máximo, bueno, eso también se puede definir. La vista previa también te ayuda a saber si de repente está todo correcto. Y luego de eso le das en Next. Ya. Bien, entonces nada, después de eso se puede dejar esto por defecto. Esto ya tiene las reglas que hemos definido previamente. Le damos en Next. Y acá le damos a ejecutar inmediatamente, Next, y Finish. Bien, entonces ahí comienza el proceso de carga. Y ahí, como ven, ya, ahí terminó. Y ahora si nosotros vamos y miramos que hay en la tabla Agents, deberían estar todos los registros que acabamos de insertar. ¿Ya? Ahí está, entonces está perfecto. Ya, eso sería la primera parte. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la tabla calls para que les quede claro. No. Aquí se paran en la base de datos, clic derecho, tareas, importar datos, luego vienen acá, le dan en Next, eligen el origen, que puede ser un archivo plano, pero también podría ser otra base de datos o otro ambiente. Elegimos lo que es la herramienta. Acá cargamos lo que son nuestras tablas, en este caso calls. Aquí vamos a ver lo que son propiedades, next. Especificamos dónde vamos a llevar los datos, aquí, la base de datos, final, ahí está. Aquí te va a decir dónde la va a mandar. Verificas que las restricciones estén bien, vista previa, de nuevo, ahí está todo correcto. Ya, seguimos acá, next. Luego aquí le vamos a dar en next, ejecutamos, finalizamos y ahí comienza el proceso de llenado. Bien, así que eso. Y finalmente para hacerlo sobre customers, vamos a vaciar los registros por si acaso hay alguno. Recuerden que el truncate lo que hace es vaciar. Bien, ya. Ahora si uno mira que hay ahí, supone que no hay nada. Ya, entonces ahí no hay nada. Bien, vamos a llenarlo. Clic derecho. En la base de datos. Tareas. Importar. Ya, luego de que estemos ahí, next. Elegimos origen de datos. Flat file. Examinamos nuestro archivo. Bien, vamos acá. Customers. Bien, verificamos columnas, propiedades avanzadas, vista previa. ¿Hacia dónde vamos a llevar los datos? Base de datos, nombre de la base de datos, ahí está. Asignaciones, restricciones, vista previa, ahí están los datos, está todo bien. Next, next, y aquí en ejecutar, finish. Y ahí como ven, ya. Ahí hubo un pequeño error dentro de lo que fue la tabla. Ya vamos a mirar por qué.
Vamos a cerrar esto y vamos a ejecutar esto. Ya. Bueno, debe ser un error respecto a lo que es la estructura de la tabla, pero para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a borrar esta tabla. Ya, ahora actualizamos la tabla. Actualizamos base de datos, ya no hay nada. Otra forma de poder llenar las tablas cuando tengan este tipo de problemas es simplemente aquí, clic derecho, donde dice tareas, y importar archivo plan. Bien, entonces ahí va a salir un asistente. Aquí pueden buscar su archivo plano. Está diseñado para eso. ¿Ya? Acá el esquema donde van a almacenar, en este caso DBO, que es el que está por defecto. Le dan en siguiente. Esta es la vista previa. Ya, ahí está. Aquí puedes especificar lo que son la clave principal o la ID y cuáles pueden permitir valores nulos o no. En mi caso no voy a permitir ningún valor nulo, así que solo voy a activar esto. Y nada, damos clic aquí, finalizar. Se supone que ya terminó. Ahora si actualizamos tablas, ya. Vamos a mirar select from tables from customers. Ya, ahora sí está bien. Entonces, ya, ahí repasamos tres cosas, ¿ya? Cómo llenar tablas por medio de lo que es el bulk insert, que fue el comando que les puse por acá hace poco. También repasamos cómo utilizar el asistente por defecto. Y el otro, que es la última versión, fue el asistente para archivos planos, ¿ya? Entonces ya con esto nosotros podríamos replicar nuestras consultas. Si recuerdan, en el caso de Postgre hicimos varias consultas. Por ejemplo, la estructura del case end, esto que lo hicimos, para verificar tiempos de ejecución de tareas para cada agente. Ya, ahí como ven salen los resultados, así como en Postgre, bien. Y también podríamos hacer el resultado de lo que fue en la última consulta donde acoplamos las tres tablas. Y bueno, ahí como ven, el resultado también está. Y ahí sale la duración mínima, el nombre del agente y el cliente al cual llamó. ¿Ya? Es para esa duración mínima. Así que nada, eso sería entonces la idea detrás de lo que es SQL Server. Espero que les haya servido. Más adelante, si les interesa, puedo explicar un poco cómo se hace esto desde el shell, que son desde la línea de comandos, para verificar lo que son opciones de integridad y otras cosas, ¿ya? Por eso lo puedo explicar más adelante. Espero que haya sido claro y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien y hasta la próxima.